Hola Santiago, buenas tardes. ¿Qué tal? Oye, Carlas, perdona, en relación con lo que se estaba comentando antes... Que quería preguntarte por eso, sí. Déjame apuntar. Yo he tomado saltamontes en México, en la terraza del Hotel Parque, como aperitivo. Sí. Me lo propusieron, estaba con una gente del TEC de Monterrey, y lo propusieron, y que allí les llaman chapulines, y me encantaron. ¿Te gustaron? Me encantaron. Y se veía que eran saltamontes, quiero decir, no estaban camuflados ni nada. No, se veían. Además, ni me contaron que era otra cosa, ni me taparon los ojos, ni nada por el estilo. Me sacaron allí una especie de cuenco. Ajá. Y eran pequeñitos, muy tostados. Tú, Marta, igual también los has probado. Sí, en es México. Que te los ponen como si fueran quicos, para tomártelos con un tequila o con un mezcal. Aquello era con vino de California. Me encantaron. La verdad es que me encantaron. Santiago, ¿y la vertiente económica de esta historia? Es decir, es un modelo de negocio muy, muy incipiente en España, y hay algunos países europeos, hemos escuchado en el reportaje, que exportaban grillos a Bélgica y a Holanda. ¿Tú a esto le ves futuro? Bueno, como todo, ¿no? Tiene que empezar a andar y el crecimiento no se sabe cuál puede ser. Bueno, esto yo creo que no sé de qué manera nos lo servirán, ni cómo nos llegará, ni nada de nada. Pero esta es una fuente de proteínas, claro. Porque al final, Carlas, lo que cuenta es el tema económico. Esta es una fuente de proteínas bastante barata de obtener, sí. Recordemos lo que hemos oído que costaba una planta de producción, bastante barata de obtener, de muy baja contaminación, con lo cual un impacto ambiental muy, muy reducido, y yo creo que esto se va a imponer, es muy posible que aquellos chapulines que yo tomé, yo soy muy curioso, también hay que decirlo, otras personas no lo hubieran probado, pero jóvenes, necesidad, precio, no sé, yo creo que el futuro va por ahí. Yo creo que nos falta el punto de vista de un vegetariano, ¿no? Porque insectívoro es oficialmente un carnívoro, ¿no? Claro. Entonces habría todos estos capítulos de crueldad con los animales. No, el punto de vista es que te dicen que no lo prueban y que no lo... Si es un ser sintiente, ¿no? El saltamontes, en principio, sí, ¿no? Si los otros lo son. Sí. Claro, sí. Bueno, pero eso nos mete en otro jardín del que vamos a salir ahora mismo para centrarnos en la economía. Santiago, dos temas importantísimos de hoy. Uno, lo del salario mínimo interprofesional, la subida, y la otra, ¿se deben intervenir las subidas de hipotecas cuando el Euribor se dispara como ahora? Igual que se pueden o se deben intervenir o topar los precios del alquiler, de los alimentos, de la energía. Este modelo, que es un modelo, ¿tú cómo lo ves? Bueno, a ver, empecemos por el principio, el salario mínimo. A ver, yo estoy totalmente a favor del concepto de salario mínimo. Recordemos que países que no lo tenían lo han puesto en marcha. Por ejemplo, Alemania no tenía un salario mínimo y ahora creo que unos 10 años lo puso en marcha. Lo que pasa es que yo no comparto la filosofía que subyace al salario mínimo existente en España. A ver. El salario mínimo es un concepto totalmente técnico y se ha de llegar a él, al importe me refiero, a través de una serie de cálculos y una serie de estimaciones. Y no es un acto político. Y el salario mínimo lo fija el gobierno. Por aquí ya no estoy de acuerdo, no comparto. En segundo lugar, el salario mínimo está estipulado como un importe igual para toda España. Yo creo que el salario mínimo tendría que estar vinculado al nivel de adquisitivo, al poder adquisitivo, al nivel de renta de otros, en fin, de regiones, zonas, etcétera, etcétera. Simplemente pondré un ejemplo. Yo en el periódico El Economic, en diciembre, precisamente publiqué un artículo sobre el salario mínimo. Entonces, lo que hice fue calcular, entonces no se sabía el importe exacto cuál iba a ser. Yo tomé el importe que entonces se estipulaba que podía llegar a ser, que era 1.090, al final se ha quedado en 1.080, y lo estimé por 12 pagas, porque en Europa el salario mínimo siempre se habla de él en 12 pagas, no en 14. Pero bueno, a lo que iba. En España,
ese salario mínimo, la media, equivale a 1.283 euros, ¿vale? Mensuales. Uh-huh. Atendiendo al poder adquisitivo de la zona, en Madrid tendría que ser de 1.484. Claro. En Euskadi de 1.374. En Andalucía de 1.224. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Esta cantidad, 1.080 euros, no te da el mismo poder adquisitivo según la zona de España. Esto no se tiene en cuenta. Yo creo que es un error. Ya. En segundo lugar, hay empresas que tienen una contabilidad saneadísima y unos resultados excepcionales, lo cual es fantástico, que podrían pagar un salario mínimo muy superior a 1.080 euros. Y hay empresas que están con el agua al cuello, literalmente, que no llegan a 1.080. Luego después se puede discutir si el Estado debe complementar estos 1.080 euros para llegar a 1.080 euros. Esto lo podemos discutir, pero yo creo que la contabilidad de las empresas tendría que intervenir en el salario mínimo. Pero este es mi punto de vista. Tú dices, Santiago, que hacerlo por regiones, pero por ejemplo Alemania, Francia, Suecia tienen un salario también estatal para cada país. Sí. Y además que sigue siendo muy superior al nuestro, está por 1.500, 1.600 euros, es decir, reconocemos... Sí, no, pero espera, pero también su productividad es muy superior. Claro, es que Austria tiene una productividad que es de casi 40 puntos superior a la española. Entonces es lógico que el salario mínimo de Austria sea muy superior al de España. No, y lo que dice Santiago es que no son lo mismo 1.080 euros en Benifallet que en Madrid. O sea que, claro, pues eso no crearía problemas de... Yo estoy de acuerdo contigo, pero no crearía problemas de competencia, Santiago Niño, porque claro, si el salario mínimo es diferente, a lo mejor muchas empresas se irían a las regiones donde el salario es más bajo. Claro, tú imagínate, Isaías, un trabajador de Andalucía, y sigamos con mi sistema, en Andalucía el salario mínimo 1.224 euros mensuales. 12 pagas, no 14. Y dice, anda, en Madrid resulta que tienen 1.484. Sí. Me voy de Andalucía a Madrid, que el salario mínimo va a ser más alto a trabajar. Y los alquileres también. ¿El qué? Y los alquileres también son más altos. Y los precios también. Claro. Sí, con lo cual ese trabajador no ganaría nada. Pero esto que dice ahora Carles es importantísimo. Los alquileres son más caros, por tanto, un ciudadano extranjero de la Unión Europea con los mismos derechos exactamente que un español para instalarse en España tiene una ventaja extraordinaria a la hora de vivir en España. Claro. Exactamente. Santiago, y al otro que iba, que he citado los alquileres, pero hoy la noticia está sobre todo en la subida de las hipotecas por el Euribor. ¿Tú serías partidario de topar de alguna manera esas subidas, de ponerles un límite? Sí, pero yo, ya sabéis mi teoría, Carlas. Ya. Sí, con nombres, apellidos y dirección postal. Es decir, no café para todos. Es decir, esto que se llama, no sé por qué, colectivos vulnerables, personas en una situación X determinada, pero hacerlo a nivel general, yo creo que es un error, porque se están mezclando, como se decía antes, churras con merinas. Y cuidado, porque a la que tú limitas, lo que pasa es decir, a ver, que esto ya lo hemos comentado otras veces, para bien o para mal estamos en el sistema capitalista. Entonces el sistema capitalista nos dice que el que asigna los recursos es el mercado. Los estados o las áreas económicas tienen la potestad de intervenir, pero a la que tú intervienes pasan cosas. Entonces, hoy, por ejemplo, está esta noticia encima de la mesa, pero a la vez, y de esto se ha hablado muy poco, o se ha hablado mucho menos, bancos, entidades financieras están estudiando muy a fondo y han empezado a restringir los créditos hipotecarios por miedo a la morosidad. Claro. Oye, ¿y qué razón hay en el sistema capitalista para que una hipoteca que me concedieron hace 10 años a un tipo de interés cero y poco, de repente suba porque suban los tipos de interés? Porque el banco cuando me lo prestó lo compró a ese tipo más bajo.
Sí, bueno, pero a ver, en alguna página de las 18.000 páginas que firmaste cuando te dieron... No, está claro que lo firmé y que la gente a la que le van a subir se firmó. Digo, desde el punto de vista del sistema capitalista, que no hay que intervenir, hombre, claro, es que no sé si tiene mucho sentido que ese dinero que se prestó cuando estaba muchísimo más barato, ahora de repente suba y se multiplique por 4, por 5 el tipo de interés. Es decir, con la lógica en la mano, no. Lo que pasa, no, ya digo que no. Lo que pasa es que tú pedías un crédito, entonces el banco te dijo, o la entidad financiera te dijo, mire, estas son mis condiciones, si las acepta bien, si no... En eso tienes razón, es verdad. Y Santiago, sobre la desgravación por hipotecas, que es otro de estos temas siempre candentes alrededor de las hipotecas. Bueno... A ver, esto en España teníamos desgravación por hipotecas. Sí, claro. Y ahora se insinúa en algún foro con la voz no muy alta que podría volver a aplicarse el sistema, el modelo. Lo que pasa es que esto, Carlos, es un mal rollo. España es el país de Europa... Claro. España es el país de Europa, o al menos uno de los países de Europa, que tiene más deducciones, desgravaciones, reducciones, bonificaciones fiscales. Es un bosque. Y tenemos unos tipos... brutales. Cataluña, por ejemplo, tiene un marginal sobre la renta que es mayor que el de Suecia. O sea, por un lado tenemos una cosa y por otra tenemos la otra. Oye, no habría, que eso también se ha hablado de esto, no tenemos que replantearnos todo el cuadro fiscal, bajar tipos, reducir fraude y eliminar bonificaciones, no sé, digo yo. Porque, claro, si por un lado tenemos unos marginales que son espectacularmente altos y por el otro lado una serie de colectivos, personas, etcétera, pueden recurrir legalmente a una serie de ingeniería fiscal, dices, madre de Dios, ¿dónde está aquí el truco? O sea que no lo sé. Respuesta a la pregunta, no lo sé, habría que verlo. Me inspiras muchas preguntas, Santiago. Vamos a ver, ¿por qué el Estado no tiene que topar los tipos de interés, por ejemplo? Porque sería una intervención sobre la banca. ¿Y por qué cuando la banca quiebra hay que rescatarla desde el Estado? Bueno, a ver, los tipos de interés no los fija el Estado, sino que los fija el Banco Central Europeo. Bueno, me refiero a los tipos hipotecarios, sí, perdón. España es... los hipotecarios. Sí. Bueno, a ver... estamos en un sistema en el cual cada uno puede escoger, entonces, la intervención no está, la intervención me refiero del Estado, no está contemplada. Entonces, tú dices, ¿por qué se interviene un banco? Amigo, porque si quiebra un banco hay un pánico. Ah, claro, es que esta es la cuestión. Es decir, mañana quiebra una empresa que tiene 7.000 empleados, de lo que te digo, 7.000 empleados. Y habría una tragedia en la zona, evidentemente, claro. y se escribirían páginas y páginas de periódicos. Pero entre comillas no pasa nada, ¿no? Entre comillas no pasaría nada. Exacto. No pasaría nada. Quiebra un banco, uno, pequeñito, y a continuación hay un pánico generalizado. Además de esto hay experiencia, el pánico bancario de 1905. Pues o sea, es a lo que me refiero. En Estados Unidos. Claro. Demasiado grandes para caer, pero en el problema concreto de Isaías, Santiago, te quería preguntar, ¿estamos ahora, por tanto, un estrangulamiento, el que sufren gentes como lo que comentaba Isaías? ¿Esto puede conducir a morosidad y a esta ayuda de la burbuja o no estamos en esta situación todavía? Bueno, a ver, perdona, Matías, los expertos dicen que no hay burbuja, Ya. O sea, así como en el 2006-2007 sí que, todo el mundo decía que había burbuja, ahora simplemente dicen que la demanda es superior a la oferta y en consecuencia no hay burbuja porque no hay... ¿Perdona? Que los precios suben, que siguen subiendo porque hay gente que los paga, claro. Sí, entonces, si la morosidad crece y si la morosidad aumenta y los créditos bancarios se restringen y cada vez se ponen más problemas a estos créditos, los precios bajarán, porque la demanda bajará. Ya. Dejadme saltar a otro ámbito que me parece muy interesante y que nos plantea también la enésima paradoja cuando nos enfocamos al terreno económico. Los despidos masivos que está habiendo en grandes tecnológicas, los hemos comentado en Google, en Microsoft, en Meta, miles de personas se van a la calle, pero eso no ocurre en el sector específico de la inteligencia artificial. Santiago, o sea, ahí se está inyectando dinero a expuertas.
Bueno, aquí hay varias teorías. De hecho, has hablado de una empresa que yo creo que es un prototipo en esto. Microsoft va a despedir, o está en proceso de despedir a 10.000 trabajadores, y por otro lado va a invertir 10.000 millones en inteligencia artificial. A ver, aquí hay varias teorías. Por un lado dicen que en la época de la pandemia estas empresas tecnológicas contrataron a muchísimos trabajadores para hacer frente al exceso de demanda que tenían de temas, y ahora, bueno, pues esto ha caído, y con lo cual les sobran trabajadores y están despidiendo. Esta es una teoría. Lo que pasa es que esta teoría está, por lo visto, fallando en bastantes casos. En segundo lugar, también se dice que aquello en lo cual estaban trabajando, o mucho de aquello que estaban trabajando, ya ha quedado superado, y ahora el presente y el futuro es la inteligencia artificial. O sea que hay que sacar recursos de un sitio y meterlos en otro. Y curiosamente, Bloomberg publicó ayer o anteayer un estudio en el que apuntaba que en proporción al tamaño de los departamentos, y ahora os vais a reír, estas tecnológicas donde más están despidiendo a personas es en los departamentos de recursos humanos. ¿Por qué? Porque están recurriendo a la inteligencia artificial para administrar estos departamentos. Curioso. O sea, que eres despedido por un algoritmo. Te echa un algoritmo. A ver, en el límite podría ser esto. Casi. Pues fíjate, con todo esto que comentamos, Santiago, fíjate qué viejuna nos puede sonar la palabra del día, pero yo creo que es más actual que nunca, ya verás. La palabra del día, con Isaías Lafuente. Pues sí, con la última subida acordada ayer por el Gobierno, el salario mínimo se consolida en España como sueldo mileurista, un neologismo que tiene fecha de nacimiento y madre conocida. Lo acuñó Carolina Alguacil, una joven lectora del País, que el 21 de agosto de 2015, en una carta al director, retrataba y nombraba a una generación que había puesto todo su empeño en prepararse para conseguir, al cabo de unos años, un trabajo a 1.000 euros al mes que no daba ni para ahorrar y apenas servía para malvivir. La palabra hizo fortuna y llegó al diccionario académico 10 años después para definir un salario precario y a la persona que lo percibe. Hoy permanece la palabra, aunque para muchos el concepto ha cambiado y el mileurismo ha pasado a ser ya no una frustración, sino una aspiración. La verdad es que no son muchas las palabras que devengan derechos de autor, algunas marcas comerciales y algunas otras muy concretas. Por ejemplo, Unamuno propuso hace un siglo sororidad, que llegó décadas después a nuestro diccionario, pero como un anglicismo. Adela Cortina consiguió que los académicos bendijeran su aporofobia. Y Forges voló unos cuantos, desde el muslamen al bocata, que genera además un sufijo jergal, ata, que la RAE acabó admitiendo y que dio palabras como tocata, cubata o sociata, que acabaron en el diccionario académico, aunque su autor, que lo hubiera merecido, nunca llegó a la academia. Venga, un abrazo. Santiago Niño Becerra, hasta la próxima semana. Muy bien, hasta Adiós, hasta Santiago. luego. Buenas tardes.